capaz de todo. En busca de fuerza y orientación. Después de recorrer algunos lugares de Sanabria, su castillo y algunos pueblos, llegamos a San Martín de Castañeda. Nos adentramos en otro lugar donde la historia se hace presente. Es un lugar emblemático por el lugar escogido para su creación. Este monasterio, que lleva como nombre el Monasterio de San Martín de Castañeda, al igual que el pueblo en honor a este monasterio. Recién comenzado el día, nos encaminamos hacia este monasterio para conocer cómo fueron sus comienzos, su día a día de estos monjes que lo habitaron, poder recorrer su patio interior o lo que queda ya de él, respirar ese aire que desprende sus paredes ya envejecidas por el paso de los siglos, y por qué no, ahondar un poco más en esos misterios que encierran dicho enclave. Hagamos un poco de historia hasta el día de hoy. Hay evidencias de que el lugar fue poblado por los celtas, que establecieron su poblado en lo que hoy se denomina la Neveira. Antes del desplazamiento actual, hubo otro asentamiento al abrigo de dicho monte y a la vera del camino de Treigal, donde solo quedan ligeros vestigios. Se desconoce cómo hallaron el lugar los monjes mozárabes, que refundaron el monasterio, y si estaba habitado o no. Se ha transmitido de padres a hijos, con un monje que procedía del norte. Se asentaron en la sierra. Según esta tradición, los monjes comenzaron a construir un monasterio en un lugar determinado del espacio que ocupa el actual, en la sierra de Pedrazares y la sierra de Trefagio. Pocos datos quedan de este hecho, un nombre legendario, Frei Sulime, y quizás un par de columnas monolíticas de afiliación asturiana que aparecieron en los años 60 entre los restos del claustro del monasterio y que podían haber formado parte del monasterio en ruinas que encontraron los monjes mozárabes. Se ignora quiénes fueron sus fundadores, aunque todos los inicios apuntan a que fueron astures. Los árabes alcanzaron Sanabria en el año 714 y aunque en un principio pudieron respetar este lugar, parece que los monasterios, que eran una parte importante de la organización eclesiástica, terminaron siendo abandonados y saqueados. De la historia de San Martín de Castañeda y de su monasterio solo hay constancia escrita después de la expulsión de los musulmanes. En el año 916 se instala sobre las ruinas del antiguo templo suevo visigodo el abad Martín y varios monjes mozárabes procedentes de Córdoba. Durante el siglo XII y XIII el monasterio ve acrecentadas sus posesiones mediante numerosas donaciones reales, varias compras realizadas por los monjes y donaciones de los nobles y propietarios pudientes que intentan intercambiar por alguna parcela en el cielo. El monasterio llega a tener, en el momento del mayor esplendor, jurisdicción en más de 120 poblaciones, situadas en Sanabria, La Carballeda, Valdeorras, La Cabrera y Portugal. Bajo el reinado de Alfonso VII pasa a ser cenobrio benedictino de la mano del monje de Carracedo, Pedro Cristiano. En el año 1203, Carracedo, matriz del monasterio de San Martín de Castañeda, desde que Alfonso VII lo convirtiera en cenobrio benedictino en el año 1150, se acoge a la orden del Cister. El último abad es Manuel Perea, que ha de abandonar el monasterio en 1835, forzado por la desamortización de Mendizábal. A partir de esa fecha, el monasterio fue vendido por el gobierno a particulares, que se llevaron los libros, pinturas, tallas y objetos de mayor valor. El edificio, abandonado a su suerte, merced de los elementos atmosféricos, sin reparaciones de urgencia, comienza a arruinarse. Se desconoce la suerte de su archivo.
de su biblioteca y de parte de sus tallas o cuadros. Otras, como el coro y libros sueltos, han sido pasto de las polillas y se conservan sus restos en la sacristía. Todo esto desapareció y otra parte se encuentra en la Biblioteca Nacional. Se conserva el Becerro de San Martín de Castañeda, escrito por un monje en la segunda mitad del siglo XIII, que consta de 76 folios numerados y 2 documentos originales. El tumbo del monasterio de San Martín de Castañeda, manuscrito de 777 folios, se encuentra en el Archivo Histórico Nacional. Fue escrito en 1714, aunque hace referencia a otro tumbo escrito en 1652 y que hoy está desaparecido. En la parte donde se supone que estaban las habitaciones, cocina, comedor, etc., hoy día es la Oficina de Información y Turismo, a la vez que en su planta baja nos encontramos con utensilios de la época, tejedoras, escudos, sarcófagos de piedra y una sala de proyecciones. En la segunda planta podemos ver el valle al completo de todos los pueblos de Cenarra y sus alrededores. Todo esto está representado en una maqueta, al igual que el monasterio. Nos trasladamos al exterior y sobre la entrada de la iglesia podemos ver un escudo donde está representado a San Martín compartiendo la capa con un mendigo. La frase en latín dice: Martín, siendo catecúmeno, me cubrió con esta capa. Su importante iglesia, con algunos de los retablos que aún subsisten y sus majestuosas columnas que nos dejan ver al descubierto una bóveda de cañón. Todo era silencio en el interior. Al fondo podíamos ver el altar con su majestuosa imagen que aún queda, su atril, donde antaño los monjes daban sus discursos. Nos fijamos que sobre la puerta de la sacristía hay otra imagen del Dios Creador, una imagen poco habitual en nuestros templos. Pudimos entrar en esta sacristía, en la cual había algunas imágenes, mesas con un montón de libros antiguos, y cogiendo uno al azar, resultó ser un ritual romano de 1840. Toda una joya. Ahora, 2 años después, no queda nada, tan solo algunas piedras. En el centro de interpretación me cuentan que los libros se han llevado a Zamora para su restauración. ¿Seguro? Por uno de sus laterales hay una puerta que da paso a lo que en su tiempo era el patio, hoy día prácticamente desaparecido. Solo quedan algunos restos de lo que en su día fue este esplendoroso monasterio, en un valle lleno de magia orientado hacia el norte-sur, que forman parte de este circo glacial de los lagos de Sanabria. Referente al trabajo de campo, podemos destacar que se obtuvieron varias incursiones en el interior del monasterio, 2 en la sacristía y otras 2 en las dependencias. Se toman apuntes de todo lo que sucede durante las incursiones. Se hacen fotografías y vídeos de todo el entorno y alrededores de este conjunto histórico. Algunas personas mayores del pueblo recuerdan la última época de este monasterio ya en decadencia. Recuerdan que lo regentaba un solo monje, el cual oficiaba las misas y algún que otro funeral, y poco a poco las cosas de valor que quedaban se las fueron llevando a otras iglesias. Eso dice, pero vaya usted a saber dónde terminaron. Así nos lo contaba don Rodrigo, a sus 91 años de edad. Recorremos la parte posterior donde se observan los contrafuertes y parte de los resquicios que quedan del patio. Podemos decir que fue una experiencia positiva el visitar dicho lugar, el cual sobrevive al paso del tiempo, impune a cuanto pasa a su alrededor. Solo podemos maravillarnos ante tal logrado conjunto espiritual y disfrutar de todo su esplendor.